Bien, corresponde continuar con los alegatos en esta causa y corresponde que lo haga el abogado don Claudio Morales. A todos los abogados necesitamos pedirle que reduzcan sustancialmente su tiempo de alegaciones, porque el tribunal desgraciadamente no está en circunstancias que le permitan destinar mucho tiempo a estas materias. Puede parecer algo, en fin, desmedido, pero el tribunal tiene la certeza que se necesita abocarse a todo este tipo de causas. Así que yo les ruego que reduzcan sin afectar a sus pretensiones de defensa. Estamos atentos. Bien, ¿puede alegar don Claudio Morales? Señor presidente, Su representado, ¿sí? disculpe, está por el recurso, está primero Sí, don Héctor Ferkovich, que mencionó que va a reducir su alegato a 60 minutos. Bien, escuchamos al señor Ferkovich entonces. Muchas gracias, señor presidente. Parto por identificarme. Mi nombre es Héctor Martín Ferkovich Musre, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y represento a la querellante y a los actores civiles. Con la venia de vuestra señoría excelentísima y en representación de la querellante doña Clementina Esperanza Miranda Segovia y por los actores civiles, la misma señora Clementina y sus hermanos, los señores Enrique Osvaldo y Ángel Ramón, todos Miranda Segovia, en estos autos criminales ingreso 13368-2019 por delito de sustracción del menor Óscar Hernán Enrique Miranda Segovia, seguidos contra los oficiales de Carabineros Bernardo Purto Yarcho y Pedro León Ramírez Irane. Paso a exponer los argumentos en virtud de los cuales esta parte fundamenta el recurso de casación en el fondo entablado en contra de la sentencia de segundo grado dictada con fecha 12 de abril del año 2019 por la mayoría de la sexta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, que revocando el fallo que había dictado la ministra de Fuero, doña Marianela Cifuentes Alarcón, absuelve a los acusados y en la misma representación alego por los actores civiles, buscando se revoque la decisión civil que... Abogado, escuche. Señor presidente. Con mayor consideración profesional, abogado. A este ritmo no vamos a terminar. Muy bien. Perdóneme que lo represente. Señor presidente, los fundamentos de este recurso son dos: causal cuarta y séptima del artículo 456 del Código de Procedimiento Penal. Error de derecho consistente en que la sentencia absuelve a los condenados al calificar como lícito un hecho penado por la ley como delito. Luego, la causal séptima, en razón de que aquí se han violado las leyes reguladoras de la prueba. Excelentísimo señor, el joven Óscar Hernán Enrique Miranda Segovia nació el 15 de junio del año 56, por lo que al día de su secuestro, el día 17 de octubre del año 1973, tenía 17 años de edad. El hermano menor de los actores civiles y de la querellante.
Ilustrísimo señor, sabido es que a partir del 11 de septiembre del año 1973 se instaura en nuestro país una dictadura, ¿no es cierto?, en la que se violaron sistemáticamente los derechos humanos por agentes que actuaron al margen de toda juridicidad. En la ciudad de Melipilla, excelentísimo tribunal, existía como institución armada solo la Cuarta Comisaría de Carabineros de Melipilla, a excepción del servicio de prisiones. A Fojas 910 rola un documento intitulado Relación del personal de Carabineros que prestó servicio en la Cuarta Comisaría, ¿no es cierto?, entre los meses de septiembre y diciembre del año 1973. 43 funcionarios. La línea de mando estaba conformada así: el mayor comisario Sergio Silva Aguirre. En segundo lugar, en esta línea de mando, el capitán Sergio Brieva Hinrichsen. En tercer lugar, Pedro León Ramírez, uno de los oficiales acusados en esta causa. Y en cuarto lugar, el oficial de sanidad, grado de capitán, Bernardo Purto Yarcho, el segundo de los acusados en esta causa. Señoría ilustrísima, el acusado Pedro Ramírez Irane confiesa a Fojas 429 y 1322 que después del 11 de septiembre hubo cambios en la unidad. Esta expresión es fundamental para entender, ¿no es cierto?, estos sucesos. Los cambios a los que se refiere el acusado Pedro León Ramírez Irane consisten en que el mayor comisario pasó a desempeñarse como gobernador departamental y el segundo al mando, el capitán Sergio Brieva Hinrichsen, fue designado por Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de plaza, comandante de la Escuela de Ingenieros Militares, como fiscal militar con dedicación exclusiva. Así las cosas, se entiende que el acusado Ramírez Irane, que estaba en tercer lugar, pasaba a ocupar el primer lugar en la línea de mando, pero él califica su confesión y aporta un antecedente no comprobado en los autos. Señala que asume la jefatura un teniente más antiguo venido desde la tenencia de María Pinto. Esa circunstancia no resulta comprobada en los autos, excelentísimo señor, y la magistrada que dicta el fallo condenatorio que se revocó, señala que Ramírez Irane miente y lo hace para eludir su responsabilidad, ¿no es cierto?, cuando introduce a este oficial, ¿no es cierto?, venido de María Pinto. Señoría, me tengo que referir, ¿no es cierto?, a las pruebas en virtud de las cuales la magistrada concluye que era este teniente quien estaba a cargo, ¿no es cierto?, de la comisaría. Esos antecedentes son 4 y están en el considerando 10º del fallo revocado. En primer lugar, la nómina del personal de Carabineros que prestó servicio en la Cuarta Comisaría de Melipilla en el mes de octubre del año 1973 de Fojas 910. Luego, la hoja de vida correspondiente a Pedro León Ramírez Irane. Luego, el oficio 1089 emanado de la Dirección de Personal de Carabineros. Y finalmente, la nómina de personal de Carabineros que prestó servicio en la tenencia de María Pinto durante todo el año 1973. De enero a diciembre figura como jefe de María Pinto el teniente Saninovich, a quien, contra toda la prueba, ¿no es cierto?, Ramírez Irane lo señala como jefe de la comisaría de Melipilla cuando los dos jefes naturales, ¿no es cierto?, migraron a otras destinaciones. Excelentísimo señor, el fallo revocado entonces señalaba que ante la ausencia de esos dos jefes, el que se fue a la gobernación y el que se fue a la Fiscalía Militar, el teniente Pedro Ramírez Irane, con el fin de dar continuidad al servicio,
debió asumir necesariamente el mando de dicha unidad policial. El capitán Brieva alcanzó a declarar en este proceso, y el capitán Brieva dice que inmediatamente después del golpe de Estado, Contreras Sepúlveda lo designa fiscal militar y él asume con dedicación exclusiva, elige constituir su fiscalía en la cárcel pública de Melipilla y señala que fue eximido de toda labor policial. No obstante eso, no obstante esa declaración, excelentísimo señor, el fallo impugnado a través de recurso de casación para los fines de exculpar, ¿no es cierto?, a Ramírez Irane, concluye que había una dualidad de funciones, que el mayor comisario fungió como gobernador y como mayor, y que el capitán Brieva fungió como subcomisario y como fiscal militar. Avanzando en esto, excelentísimo señor, interesa consignar que el otro acusado, Bernardo Purto Yarcho, es un médico radiólogo, oficial de sanidad, desde hacía 5 años, ¿no es cierto?, a el mes de octubre del año 1973, y este médico radiólogo, ¿no es cierto?, con el grado de capitán, a lo largo de 27 años rinde 6 declaraciones en la causa. En esencia, en estas declaraciones, excelentísimo señor, el oficial Purto, con el grado de capitán, señala que el día 17 de octubre del año 1973, en horas de la tarde, cuando él salía de su trabajo en la comisaría de Melipilla, se dirigía por calle Ortúzar en dirección al sur, ¿no es cierto?, en su camioneta Ford blanca, cuando observa por el espejo retrovisor que un ciclista lo seguía en actitud amenazante. Llega a la esquina de calle San Miguel, que dista 1,5 cuadras de la puerta de la comisaría. Vira hacia el oriente en dirección a su casa, que estaba a 1 cuadra. Estaciona frente a su casa. Baja. Y el joven le habría lanzado una pedrada que impactó en el vehículo. Purto se defiende, según su propia confesión. Lo golpea tan fuerte en la cabeza que se fractura el hueso metacarpo de la mano derecha. Luego el joven habría huido, Purto lo persigue con la ayuda de otros civiles y entre los cuales figura, ¿no es cierto?, su cuñado Antonio Arab Echem. Capturan al joven, ¿no es cierto?, a la altura del número 700 de calle San Miguel, precisamente frente a la ventana de la testigo Rosa Pave Delgado. Golpean al muchacho, lo suben con bicicleta y todo a la camioneta de Purto. Toman calle Pardo contra el sentido del tránsito, según la testigo Rosa Pave Delgado. Y Purto señala que lo entrega en la guardia de la comisaría donde él trabajaba y luego le da una cuenta, le rinde cuenta, ¿no es cierto?, a su oficial superior, no recordando nombre, grado, pero admite explícitamente la posibilidad que haya sido, ¿no es cierto?, Ramírez Irane. Excelentísimo señor, Purto continúa con su relato y dice que al cabo de unos días se presenta en su domicilio la hermana del desaparecido, inquiriendo detalles, ¿no es cierto? Y él, con ese propósito, toma el teléfono y dice que llamó a la comisaría, dice que habló con el mayor Silva, dice que el mayor Silva le contestó: díganle a esa señora que expulsamos a este joven de Melipilla, que no lo va a volver a ver más y que no moleste. Purto, señoría, señala en su declaración, ¿no es cierto?, que
él fue exonerado de Carabineros en el año 1978, que él entró en conflicto con las políticas, ¿no es cierto?, de Contreras Sepúlveda. Él señala, señoría, que le tocó realizar autopsias y examinar órganos de personas que evidentemente habían sido asesinadas, pero él tuvo que falsear las conclusiones por temor. Él señala finalmente que la naturaleza del incidente que tuvo con el joven, que partió definido, ¿no es cierto?, como un conato de pelea callejera, al final dice textual: la situación no fue tan grave como para llevarlo a la comisaría. Excelentísimo señor, después de la detención practicada por Purto y Archo, nadie volvió a ver con vida al joven. Afoja en 1535 rola un documento confeccionado por Manuel Contreras Sepúlveda, el MAMO, el máximo represor. Y ese documento está intitulado como Listado de personas desaparecidas en el año 1973. En la columna dedicada a Carabineros con el número 43 aparece este joven, Óscar Miranda Segovia, bajo el número 43. Dice: detenido en la vía pública de Melipilla el día 17 de octubre del año 1973 por civiles y un carabinero. Destino inicial, Cuarta Comisaría de Carabineros de Melipilla. Destino final, lanzado a las aguas del río Maipo. Contreras sabía lo que pasaba en Melipilla. En esta causa, ilustrísimo señor, declara la mujer del doctor Purto, doña Hilda Arab Echem. Ella dice que en su calidad de enfermera asistía a la comisaría, que Manuel Contreras venía cada 2 noches a controlar cómo estaba funcionando la represión, que se hacía asesorar por un ayudante, un panadero de apellido Jara, que lo había erigido como asistente, y que este Jara la trató de matar a ella porque ella preguntó por un regidor socialista que estaba detenido en Melipilla de apellido Martínez. De manera que los datos que consigna Contreras en este listado de personas detenidas en condiciones anómalas y posteriormente ejecutadas proviene con conocimiento de causa. Excelentísimo señor, nosotros fundamos la primera causal de nuestro recurso de casación en la circunstancia del número 4 del artículo 456 de nuestro Código de Procedimiento Penal, en razón de que el tribunal, ¿no es cierto?, califica como lícito un hecho que la ley pena como delito y absuelve. ¿Qué es lo que dice la sentencia impugnada respecto a la conducta de Purto? Dice que Purto detiene al joven presumiblemente en la creencia de sentirse víctima de una agresión textual. Luego de eso, dice que lo hace con el solo propósito de ponerlo a disposición de la autoridad competente, Carabineros. Dice el fallo que Purto no actuó en estos hechos como oficial de Carabineros, sino que como un simple ciudadano civil. Dice la sentencia que no existe ligazón, no existe vínculo entre la detención y la posterior desaparición. No cabe duda, entendemos, excelentísimo señor, que Purto practica la detención en su calidad de oficial de Carabineros. La propia defensa del acusado Purto, al contestar la acusación a Foja en 1899, dice, textual: era de público conocimiento en la comunidad que Purto era capitán de sanidad de Carabineros de Chile, por lo que perfectamente podríamos encontrarnos frente al delito de agresión a Carabineros. Cierre de la cita. ¿Qué es lo que hace Purto con el detenido? Llega a la comisaría contra el tránsito. ¿Quién en esas fechas
podía realizar una conducta así. Lo entrega en la guardia, no presta declaración, no se confecciona un parte policial, y él ubica a un oficial superior, cuyo grado, ¿no es cierto?, y nombre no recuerda, pero admite la posibilidad de que sea el coacusado, y le da cuenta. Fórmula típicamente militar, le da cuenta. Bueno, importa señalar que en su última declaración, cuando es entrevistado por el psicólogo de Gendarmería para los efectos de la elaboración del informe presentencial, Purto nos cuenta que la situación no fue tan grave como para llevarlo a la comisaría. Excelentísimo señor, el fallo impugnado concluye que efectivamente aquí se perpetró el delito de sustracción de menor. En realidad, esa conclusión no es muy audaz, ¿no es cierto? No vemos ahí que se estén quebrando lanzas por la justicia, porque tempranamente, en el año 91, cuando mi padre, abogado, presentó querella, ¿no es cierto?, por el delito de secuestro calificado, el tribunal, ¿no es cierto?, de Melipilla, después de haber realizado unas breves diligencias, se declaró incompetente al establecer que había personal con fuero, ¿no es cierto?, militar implicado. Luego, el juzgado militar, ¿no es cierto?, cuando sobresee, parte por dar por establecido, ¿no es cierto?, estos hechos, y habla de secuestro calificado, sustracción de menores y desaparición de personas. Señoría excelentísima, en rigor entonces sostenemos que aquí concurren dos causales, ¿no es cierto? Me voy a referir por separado cómo operan respecto de cada acusado. Respecto de Bernardo Purto Yarcho, las leyes infringidas en nuestro concepto son artículo primero, artículo 15, artículo 141, inciso tercero, artículo 142, número 2 del Código Penal. Artículos 481 y 488 del Código de Procedimiento Penal, que a su turno configuran las causales que ya me he referido. ¿De qué forma se ha producido la infracción? Respecto de Bernardo Purto Yarcho, la sentencia recurrida contraviene estos artículos cuando dice lo siguiente, entre los considerandos sexto y noveno. Dice, no es posible entender que el ánimo de Purto haya sido la sustracción de este menor, puesto que luego del conato ocurrido, lo retiene y lo entrega a Carabineros, presumiblemente al sentirse víctima de una agresión que considero injusta. Luego inquiere datos ante Carabineros en presencia de la hermana del desaparecido, lo que revela que no tenía intención, según el fallo impugnado, de sustraerlo de la esfera de custodia de su familia. Después señala, ¿no es cierto?, lo que ya dije, haciendo suyo el dictamen fiscal, que a su turno había hecho suyo la teoría del caso, ¿no es cierto?, la defensa, que no hay vinculación entre la detención por parte de Purto y la desaparición de este joven. Finalmente, el fallo, ¿no es cierto?, dice que esta situación, esta argumentación no se encuentra desvirtuada por el hecho de ser Purto a la fecha oficial de Carabineros, puesto que en esta acción siempre obró en su condición de ciudadano civil y no como funcionario de Carabineros. Señoría, en esto tengo que ser bastante preciso. En primer lugar, inaceptable esta tesis porque el propio Purto señala finalmente en su última declaración que la situación no fue tan grave como para llevarlo a la comisaría en ese momento. No se compatibiliza, ¿no es cierto?, este reconocimiento de lo injusto de su actuar con aquella inocencia, ¿no es cierto?, que le atribuye el fallo. Bueno, el niño entonces, 17 años, queda preso bajo la acusación mendaz, verbal, ¿no es cierto?, de Purto. Luego, Purto era oficial de sanidad de Carabineros, el grado de capitán, figura como el cuarto hombre, ¿no es cierto?, en la línea de mando. En realidad era el segundo, porque el mayor Silva había migrado a la gobernación y el capitán Brieva había migrado, ¿no es cierto?, a la Fiscalía Militar.
Sostener que Purto actuó como ciudadano civil y no como oficial de Carabineros ofende la inteligencia. ¿Por qué razón? Pensemos, ¿es posible practicar esa detención el día 17 de octubre del año 1973 a una cuadra de la comisaría, excelentísimo señor, en la calidad de ciudadano civil, de vecino de Melipilla, de médico radiólogo? Absolutamente no. La única razón y fuerza que tenía Purto para cometer este abuso era su condición de agente del Estado. Señoría, no olvidemos la nómina que acompaña, ¿no es cierto?, que elabora el general Manuel Contreras. Dice que la detención es practicada por civiles y un carabinero. Ese carabinero no es ni más ni menos que Purto. Recordemos lo que dice la propia defensa, afoja 1899, que Purto actúa en el marco de un delito de agresión a carabineros. Recordemos la fórmula militar de Purto, ¿no es cierto?, para entregar al detenido, ¿no es cierto?, en la comisaría. Ubiqué a un oficial superior y le di cuenta, ¿no es cierto?, de la detención. Excelentísimo señor, la sentencia impugnada se dictó por mayoría. Existe un voto, ¿no es cierto?, disidente, el del ministro señor Roberto Contreras Olivares, quien señala que aquí no debe perderse de vista que se ha dado por establecida la comisión de un delito, toda vez que Óscar Miranda Segovia, de 17 años de edad, fue detenido sin derecho por un funcionario de dotación policial de la Cuarta Comisaría, encerrado de manera ilegal en la mencionada unidad de carabineros donde trabajaba este funcionario que lo detiene, y que en lugar de ser liberado o puesto a disposición de la autoridad se ignora hasta la fecha de su paradero, ¿no es cierto?, que tales sucesos configuran el delito de sustracción de menor del artículo 142, inciso segundo del Código Penal, vigente a la fecha, a partir de una actividad unívoca y consecutiva que se inicia con la detención del muchacho y que termina, ¿no es cierto?, en lo que a Purto compete, en la entrega para su encierro sin registro y desconociéndose su posterior paradero. Sostenemos, por nuestra parte, que aquí se configura el delito de secuestro calificado del artículo 141, inciso tercero del Código Penal vigente a la fecha de los hechos. Entendemos infringidos, excelentísimo señor, los artículos 1, 15, 141, inciso tercero, 142, número 2 del Código Penal, y los artículos 481 y 488, que configuran las causales de los números 4 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos, Purto dice, la situación no fue tan abusiva como para llevar a la comisaría al muchacho. Me siento, dice Purto, ¿no es cierto?, arrepentido, porque indirectamente fui autor o responsable de su asesinato, porque tengo que señalar, ilustrísimo señor, que en su última declaración Purto aporta una novedad. Purto dice, hace 4 años, conversando con colegas, 4 años antes del 2018, o sea, 2014, conversando con colegas, supe que al muchacho lo habían ejecutado en una explanada que está en el sector de Culiprán, a 10 kilómetros de Melipilla, y luego lo habían enterrado en una fosa que está junto al río. Respecto del acusado Ramírez Irane, las leyes infringidas, en nuestra opinión, son exactamente las mismas, pero además el reglamento de conducta, de servicio para jefes y oficiales de línea número 7 del año 1968, vigente a octubre del año 1973. De esa normativa, la ministra de Fuero había extraído 3 normas de capital importancia aplicables a este caso.
el artículo segundo, ¿no es cierto?, que dice que el ejercicio del mando no puede, ¿no es cierto?, implica asumir toda la responsabilidad y no puede delegarse o transferirse, ¿no es cierto?, a los subordinados. El artículo 50, capital para la aceptada resolución de este juicio, ¿qué nos dice? Que el servicio de guardia estará a cargo de tenientes y subtenientes. El único teniente en la comisaría, ¿no es cierto?, era el acusado Ramírez Irane. Y el artículo 57, que impone a los oficiales de guardia deberes especiales respecto de los detenidos en las unidades policiales y que bajo ningún respecto, ¿no es cierto?, pueden ser vejados. Señorías, ¿cómo la sentencia razona para los fines de liberar a Ramírez Irane de la responsabilidad por el mando? Porque finalmente la sentencia, ¿no es cierto?, no acoge la versión de Ramírez Irane en términos de que, habiendo migrado los dos jefes, asume el teniente Saninovich. Esa versión, el fallo impugnado no la acoge. Hace algo más audaz el fallo. Repone en el mando con plenos poderes al mayor Silva y al capitán Brieva. Al capitán Brieva, cuya declaración que leí expresa que él fue destinado en forma exclusiva a la Fiscalía Militar, eximiéndose de toda labor policial. Respecto de esta argumentación para reponer en el mando a estos dos jefes, ¿cómo razona el fallo impugnado? Por tres vías. La primera, se acompaña una declaración practicada a mediados de noviembre del año 1973. Este secuestro se perpetra el 17 de octubre. Bueno, en esa declaración aparece el mayor Silva manifestando en el marco de un sumario administrativo interno que se sigue contra Ramírez e Irane por un accidente que tuvo lugar el día 1 de noviembre del año 1973. Bueno, en este atestado, el mayor Silva dice que el día 31 de octubre de 1973, podríamos preguntarnos sobre la pertinencia de la fecha. Reitero, los hechos ocurrieron el 17 de octubre. Bueno, el mayor Silva en ese atestado dice que el 31 de octubre del 73, él acompañó a Ramírez Irane a un operativo a Loica, que luego volvió a la comisaría, que estuvo hasta las 8 de la noche en la comisaría y que después se fue a una reunión con los alcaldes y los subdelegados. A partir de ese primer antecedente, el fallo exculpatorio consigna o concluye que este jefe se dio maña para fungir tanto en el cargo de gobernador cuanto en el de mayor comisario. El segundo antecedente que invoca, ¿no es cierto?, este fallo para reponer en el mando a estos jefes es una supuesta declaración del capitán Brieva. Pero ya vimos que el capitán Brieva fue clarísimo en el sentido de que él asume la Fiscalía Militar en forma exclusiva y se exime de toda labor policial. La tercera fuente para concluir que el mayor Silva fungió doblemente como gobernador y como comisario es, en nuestra opinión, bastante cruel, excelentísimo señor. ¿Cómo razona el fallo? El fallo dice que es la propia querellante, doña Clementina Esperanza, quien, al testimoniar, ¿no es cierto?, en estrados,
refiere que días después fue a ver a Purto, que la mujer de Purto, ¿no es cierto?, le dice, tú eres la hermana del que trató de cogotear a mi marido, ¿no es cierto?, finalmente lo hace pasar, Purto relata las circunstancias de la detención, y Purto toma el teléfono, ¿no es cierto?, y llama a la comisaría, dice hablar con el mayor Silva, dice que el mayor Silva le contestó, dígale a la mujer que lo expulsamos de Melipilla, que no va a volver más. Señoría, lo que diga mi clienta, ¿no es cierto?, en realidad no tiene ningún valor probatorio a este respecto. ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que esta mujer, esos días, atribulada por el dolor, escindida por la desaparición, por el dolor de la desaparición de su hermano, ¿no es cierto?, pueda saber con quién habló Purto? ¿Qué fue lo que le contestaron del otro lado de la línea? Esta mujer, ¿no es cierto?, no entrenada en los rangos militares. ¿Qué sabía si era un sargento, si era un mayor? No tenía idea. Algo más elemental. ¿Cómo es posible, y así lo sostiene el fallo, que la señora Clementina reconoció la voz del mayor Silva en circunstancia que nunca antes, nunca después había escuchado la voz del mayor Silva? Finalmente, en los teléfonos de la época, sin esta altavoces, ¿no es cierto?, que tienen ahora los teléfonos, ¿cómo es posible escuchar a la distancia la respuesta que está dando una persona al otro lado de la línea? Excelentísimo señor, entendemos infringido, ¿no es cierto?, en este caso, los mismos preceptos que ya aludí, más los artículos 2º, 50 y 57 del reglamento número 7. Excelentísimo señor, entendemos que aquí hay, aparte, ¿no es cierto?, de que se califica como lícito un hecho penado por la ley como delito. La conducta de Purto, ¿no es cierto?, es constitutiva de un secuestro. Él sabía y quería la realización de un hecho típico. Esta circunstancia con que se le premia en el términos de que presumiblemente creyó haber sido víctima, ¿no es cierto?, de una agresión, aparece totalmente desvirtuada cuando Purto declara de que no había motivo para llevarlo a la comisaría. Respecto entonces de Ramírez Irane, además se incurre, ¿no es cierto?, en infracción a las normas de este precepto. Ambos confiesan, pero esa confesión no es considerada, ¿no es cierto?, confiesa Purto cuando nos dice de que él no tenía motivos para llevar al muchacho a la comisaría. Confiesa Ramírez Irane cuando dice que sus dos jefes migraron a otras destinaciones y naturalmente agrega una circunstancia que califica la confesión, pero que no resulta acreditada, como esta llegada, ¿no es cierto?, este arribo de Saninovich. Respecto... Señor presidente. Lleva de 1h20 de alegatos. Voy terminando. Termino con esto, señor presidente. Respecto a la decisión civil, entendemos, ¿no es cierto?, que por causa de estas infracciones y por la influencia sustancial que tales hierros jurídicos han tenido en lo resolutivo y conforme manda el 536 del Código de Procedimiento Penal, los tres demandantes de autos piden que, anulada la decisión penal impugnada, se proceda a acoger sus demandas civiles con expresa condenación en costa. Se trata de un delito de lesa humanidad, acciones penales y civiles imprescriptibles, en que los agentes del Estado, como el Estado mismo, deben responder por los daños infligidos a los tres hermanos sobrevivientes. Era su hermano más chico, el Benjamín, el hermano menor. Por estas consideraciones, a vuestra señoría excelentísima, ruego acoger el recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia, ¿no es cierto?, de 12 de abril del 2019, invalidando ese fallo. Y acto continuo, y sin nueva vista, pero conjuntamente, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que revocando el fallo impugnado declare que se condena a los acusados Purto y Ramírez Irane como autores del delito de secuestro calificado del artículo 141, inciso tercero del Código Penal vigente a la fecha, en subsidio que se les condene como autores del delito de sustracción de menores. Y
que se haga lugar a las demandas civiles entabladas por los hermanos de la víctima y se le condene a estos autores solidariamente con el Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de ellos una indemnización por daño moral ascendente a la suma de 500 millones de pesos para cada uno, con más intereses, reajustes y costas. He dicho. Bien. Corresponde escuchar alegatos de don Claudio Peñilillo. No, perdón, de don Claudio Morales. Muchas gracias, muy buenos días, sus señorías excelentísimas y en general a todos los intervinientes. Esta parte, abogado Claudio Morales, viene a solicitar en definitiva se confirme la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual revocó el fallo de primera instancia y por ende se absolvió a mi representado de la acusación fiscal. Y en definitiva, solicitamos que se rechacen los recursos de casación impetrados conforme a los antecedentes que voy a tratar de exponer de la manera lo más sucinta posible. Y la verdad, vuestra señoría excelentísima, que luego de escuchar los alegatos de mis queridos contradictores, y por sobre todo, más allá de la exposición que se ha realizado tanto el día de hoy como la vez anterior, fundamentalmente luego de revisar los recursos de casación que han impetrado aquellas partes, no cabe duda que aquí lo que se intenta coartar es derechamente el derecho que tiene el tribunal para valorar los distintos medios probatorios consignados a lo largo de toda esta causa, donde no podemos olvidar, no podemos pasar por alto que el tribunal, luego de dictar un veredicto condenatorio, o al momento de dictar un veredicto condenatorio, debe llegar a la íntima convicción de aquello, y es así como la sexta sala de la Corte de Apelaciones entendió que no existía justificación, ni mucho menos un convencimiento por haber dictado esta sentencia condenatoria, y por el contrario, se revoca derechamente. Por ende, es fundamental tratar de tener claro algunos aspectos. En primero de ellos, que la labor de todo juez al momento de dictar una determinada sentencia, no tan solo debe centrarse en su decisión, sino que cuando se toma esta decisión, ahí viene lo más complejo, que es realizar una construcción. Y creemos que aquella construcción realizada por la sexta sala de la Corte de Apelaciones se satisface a plenitud. Y ciertamente cuando revisé los recursos de casación de mis contradictores, debo reconocer honestamente que me costó precisar cuáles eran los antecedentes de ambas partes a fin de sustentar sus recursos más allá de las causales alegadas. Por ejemplo, al revisar el recurso de casación del programa de derechos humanos, a diferencia, y soy muy respetuoso de esto, a diferencia de otras oportunidades en las cuales podía apreciar un trabajo mucho más consistente, en este caso me generó esa sensación de que se presentó el recurso de casación por mera formalidad. Y ello porque, por ejemplo, si revisamos cuando se trata de construir o sustentar su recurso, trata de centrar su esfuerzo en una cápite que él llama 3.4, que es relativo a los fundamentos jurídicos para sustentar que existe una violación a las leyes reguladoras de la prueba, y da cuenta que respecto a mi representado existen hechos reales y probados que permiten construir una presunción judicial que, conforme al artículo 488, permiten demostrar la participación en calidad de autor de mi representado, y en este caso del delito de sustracción del menor. Y para ello utiliza tres postulados que, a juicio de esta parte, son sumamente precarios y básicos, que no sirven en lo absoluto para poder dar o construir aquella participación culpable que intenta presentar. Postula como postulado para construir esta presunción judicial, como primer punto, que mi representado formaba parte de la cuarta comisaría. Eso es cierto, es evidente, pero es un hecho absolutamente precario que no ayuda a la construcción de un elemento de culpabilidad. Da cuenta de que mi representado participa en la privación de libertad, y finalmente que mi representado supuestamente sabía de la existencia de presos políticos y por ende sabía la suerte que correría la víctima. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace de cajón es que ¿acaso el que mi representado forme parte de Carabineros es mérito suficiente para dar por establecida la responsabilidad, y sobre todo una responsabilidad en calidad de autor de este delito tan grave como es la sustracción del menor? Creemos que no es suficiente. Otra situación es que, por ejemplo,
una pregunta que me hago derechamente con el momento de la detención y da cuenta de que el que mi representado, fuera de su horario de trabajo y por ende de civil, así está reconocido por los medios probatorios, él haya detenido a una persona para únicamente ponerla a disposición de la autoridad, aquello es un antecedente suficiente para acreditar este elemento subjetivo del tipo penal, lo que llaman algunos el mens rea. Vemos ciertamente que no es suficiente aquello. Y la verdad es que no existe un mayor análisis en dicho recurso para poder demostrar que existe una vulneración a las leyes reguladoras de la prueba, puesto que se limita a transcribir los considerandos de la ministra Marianela, algunos medios probatorios que a juicio de él le serviría para sustentar una participación. Pero lo que no hay, su señoría excelentísima, no hay un razonamiento de cómo es que en este caso que nos convoca el día de hoy, se presenta una vulneración a la prueba y particularmente a las presunciones judiciales. Por otro lado, el recurso de casación del actor civil demuestra, creo yo, aún con más fuerza, que las infracciones que se pretende alegar no son tales, sino que derechamente no comparte lo razonado en extenso por la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde, por ejemplo, en la página 7 de su recurso que leímos, perdón, que escuchamos la exposición del abogado, del abogado, dice que siguiendo el término que utilizan esta página 7 realmente, vimos que se da un guisado de normas, como él también lo trata de replicar acá, donde no es capaz de indicar, ni mucho menos razonar, cómo es que dichas normas que menciona el 1, el 15, el 141, el 142, el 546, y así nombra, no razona de cómo es que esas normas han sido vulneradas en este caso. Cómo es que en los medios probatorios le dan respaldo a eso. Y la verdad, creo que esta ausencia de justificación precisamente la corroboramos el día de hoy en estrado, donde luego de la lata exposición de los medios probatorios que existen allegado a esta causa, visualizamos una total ausencia de los razonamientos jurídicos que sustentan este recurso de casación en el fondo, olvidando dicho actor que nos encontramos precisamente en la Corte Suprema y no ante la Corte de Apelaciones. Es más, para poder demostrar esta falta de prolijidad e incluso esta falta de coherencia de los antecedentes expuestos por el actor civil, en este recurso de casación, y que lo expuso nuevamente el actor, da cuenta que a juicio de él estaríamos en presencia del secuestro calificado previsto en el artículo 141, inciso tercero del Código Penal, vigente a la época de los hechos. Pero si revisamos su acusación fiscal, cuando se adhiere a la acusación fiscal a Fojas 2058, 51, dicha parte se adhiere a la acusación fiscal sin representar en lo absoluto los postulados que sostuvo en su momento la ministra Marianela, donde derechamente centró sus esfuerzos únicamente en los 500 millones de pesos que está solicitando a título de indemnización de perjuicio. Por lo tanto, son variados los puntos que critican mis contradictores, pero no han sido capaces de resolver aquellos problemas que ellos mismos han planteado, como por ejemplo, el primer punto que es posible tratar de entender es que no son capaces de entregar medios probatorios que demuestren que en el actuar de mi representado hubo dolo, que en él hubo una intención clara, digamos, de ocasionar un mal mayor al poner a disposición de carabineros a este joven. En segundo lugar, por ejemplo, son incapaces de unir la detención con la desaparición de la víctima. Y eso ligado al siguiente punto, en tercer lugar, son incapaces de demostrar que le es imputable a mi representado las circunstancias que ya sea el jefe de guardia o derechamente el personal de carabineros que se encontraba en la unidad no haya levantado un parte policial o no haya dado cuenta al tribunal sobre la detención del menor. Le han tratado de imputar estas circunstancias a mi representado, pero no son capaces de demostrar cómo es que él es responsable de dichas circunstancias si él estaba de civil en ese momento, por mucho que efectivamente pertenecía a las filas de carabineros. Y en cuarto término, su señoría excelentísima, pero no menos importante, la edad del menor ha sido un tema sumamente relevante, no tan solo por la calificación jurídica, sino porque también no han sido capaces de demostrar que el ánimo de mi representado
ha sido precisamente el de sustraerlo de su esfera de resguardo. Y tampoco han podido demostrar con ello que mi representado sabía al menos, o se representó, que con quien estaba enfrente era directamente un menor de edad, quien, como ya se ha expuesto, tenía 17 años, o sea, un joven prácticamente, un adolescente. Pero cuando revisamos en detalle la sentencia de la sexta sala, vemos que a lo largo de los múltiples considerando, se presentan honestamente de una manera muy clara cada uno de los elementos probatorios que demuestran la inocencia de mi representado, donde se realiza un análisis bastante detallado, lógico y racional sobre dichos antecedentes, a fin de llegar a esta íntima convicción de inocencia por parte de mi representado y, por cierto, del otro acusado, León Irane, por lo que solicita encarecidamente su señoría excelentísima leer con detención aquella sentencia, puesto que entrega todas las herramientas necesarias para dar cuenta que no hay ninguna infracción que motive los recursos de casación impetrados. Y es más aún, para reforzar esta absolución, creo absolutamente pertinente recordar algunos aspectos. Por ejemplo, la ministra en visita a Marianela Cifuentes, en su oportunidad condenó a mi representado solo en función de haber reconocido que detuvo a un menor de edad, dado que este último lo habría agredido, estimando que el tribunal estimó en su sentencia definitiva que esa detención había sido realizada sin derecho en la vía pública. Y creemos que aquella detención sí tiene una causa de ser. Y en base a lo anterior, nuestro representado se ajustó completamente a derecho en todo momento. Y en el peor de los casos, la conducta desplegada por nuestro representado debiese encuadrarse en la figura de la detención ilegal. Pero, por ejemplo, bajo ningún pretexto nos encontramos frente a una sustracción de menores. Si revisamos tanto el auto de procesamiento de fecha 20 de octubre del año 2015, como la propia sentencia de la ministra Marianela Cifuentes, se reconoce por parte del tribunal en este considerando 18º de la sentencia, que hubo un incidente, que hubo un altercado entre el menor y don Bernardo Purto, donde quizás para algunos este incidente sea de poca monta, puede ser, pero don Bernardo, en la creencia de haber sido víctima de un determinado hecho, no hace otra cosa que detener al joven y ponerlo a disposición de la autoridad, dando cuenta de lo ocurrido. Para eso lo corrobora la propia declaración de don Bernardo Purto, que se ha mantenido de manera invariable y coherente a lo largo de los años respecto a esta situación. Lo mismo ocurre con la declaración de la señorita, de la hermana de la víctima, Clementina Miranda, quien a fojas 390 y 1394 reitera, precisa, de que a raíz de un incidente un grupo de civiles junto con Bernardo Purto detuvo a su hermano y lo puso a disposición de carabineros de Melipilla. Así también otro testigo, el señor Ramón Miranda, de fojas 389, quien da cuenta precisamente de este altercado y reitera que la víctima, en este caso el menor, fue entregado a carabineros. Por lo tanto, ha quedado suficientemente claro que la eventual responsabilidad de nuestro representado llega hasta el momento de poner a disposición de la autoridad al detenido. Ahora bien, penosamente lo que haya ocurrido en la unidad policial con posterioridad es algo que no puede ser reprochado en lo absoluto a nuestro defendido. No hay absolutamente ningún medio probatorio que dé cuenta de los presupuestos fácticos de este delito de sustracción de menores. En ese sentido, aquel ánimo doloso no se vislumbra por ningún motivo, como tampoco existen indicios de alguna concertación, ya sea previa o en el mismo momento, entre nuestro representado y los efectivos de la unidad policial al cual es llevado la víctima, el joven Miranda Segovia. En ese sentido, cuando revisamos este artículo 142, el inciso segundo del Código Penal, es cierto, es un delito sumamente complejo, un delito pluriofensivo, donde claramente la sustracción de un menor de edad afecta lo que se ha tratado de poner acá en tela de juicio, afecta la esfera de cuidado, la esfera de custodia de sus legítimos guardadores, y por cierto, la libertad ambulatoria del menor. Pero cuando revisamos los antecedentes y el propio hecho acreditado, estos no corresponden a la descripción
de la calificación jurídica que se ha tratado de sostener por parte de los querellantes, puesto que no se sustrajo a este adolescente para ninguno de los fines del artículo 142 que se encontraba vigente en la época de los hechos. Los antecedentes dan cuenta al unísono que don Oscar Miranda, este joven adulto, protagoniza un altercado o un incidente con quien lo detuvo, y donde precisamente se le pone a disposición de la autoridad policial, donde penosamente hasta la fecha se desconoce ciertamente su paradero. Se ha cuestionado que no había una causa para la detención de la víctima, por ende, la detención efectuada por civiles sería, digámoslo, desproporcionada o derechamente desmedida. Y aun cuando quizás la detención sí haya sido desproporcionada, existió de igual modo un motivo o una causa que la justificó. Por ende, lo que quiero tratar de demostrar con esto es que nunca hubo un ánimo de sustraer a este joven del resguardo de sus custodios legales. No, los medios probatorios demuestran que mi representado en ningún momento pretende privar de la libertad a don Oscar Miranda, puesto que su detención fue únicamente para ser entregada a la autoridad policial, donde penosamente se pierde su rastro. Por lo tanto, el punto más relevante a juicio de esta defensa viene con las circunstancias que no hay una conexión justificada entre la detención de Miranda Segovia, ya sea ilegal o arbitraria, y la desaparición constatada de parte de la víctima. Menos aún, no hay justificación o no hay antecedentes que justifiquen el dolo de quienes detuvieron al joven Miranda y el dolo que eventualmente habrían ejecutado aquellas personas que desaparecen o matan directamente. Señor Morales, está excedido su tiempo de alegatos. Termino con esto, su señoría, y perdón la majadería, pero si existe algo de ilicitud en el actuar de nuestro defendido, su señoría excelentísima, aquella conducta punible culmina o se extingue cuando la víctima es puesta a disposición de carabineros. Es por estos antecedentes, su señoría excelentísima, que solicito se confirme la sentencia dictada por la sexta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel y en definitiva se rechacen los recursos impetrados por los actores. Es todo. Muchas gracias por el tiempo, su señoría. Bien. Le corresponde alegar al abogado señor Peñalillo. Buenos días a todos. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alega en estado, ¿no es cierto?, el abogado Claudio Peñalillo Farías por su representado don Pedro León Ramírez Irane, procesado, ¿no es cierto?, por sustracción de menor, en causa por sustracción de menor, solicitando su señoría excelentísima de este excelentísimo tribunal se sirva a confirmar la sentencia de la sexta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, ¿no es cierto?, la cual revocó la sentencia del Tribunal Acuo y decidió absolver a mi representado. Esto, su señoría, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que paso a continuación a detallar. En honor al tiempo y a la petición de su señoría excelentísimo, ¿no es cierto?, voy a ser breve. Me voy a adherir al excelente alegato que ha hecho el colega anterior, don Claudio Morales, ya que hizo un excelente análisis de las casaciones interpuestas por nuestros contradictores. Por lo mismo, su señoría, paso a exponer que en autos, en el proceso mismo, no hay ningún antecedente en nuestro concepto, su señoría, que permita dar por acreditada la participación de mi representado don Pedro León Ramírez Irane. Pretender casar esta sentencia invocando, ¿no es cierto?, infracción a leyes reguladoras de la prueba, como lo contempla el 546 número 4 y 7, ¿no es cierto?, su señoría, creemos que no tiene asidero en atención a que el fallo de la Ilustrísima Corte de San Miguel, ¿no es cierto?, ha sido un fallo muy acucioso en la cual analiza la prueba punto por punto y permite con ello acreditar efectivamente que los coimputados no tienen participación en el delito investigado y que no se acredita dolo. No podemos desconocer efectivamente la existencia del delito, la sustracción o por lo menos desaparecimiento del menor, ya sea a través de un secuestro calificado, sustracción de menor o, como lo decía el colega, una detención ilegal.
Con internet. Disculpe, su señoría, se me Sí, fue, parece ya se la superó. señal. Ya. Le decía que se encontraba acreditado en el proceso que no existe participación. Respecto al hecho ilícito, efectivamente, la sustracción de menor o el secuestro calificado o la detención ilegal consta en los antecedentes y no han sido pretendido desvirtuar por esta parte porque así lo han corroborado las pruebas. Sin embargo, su señoría excelentísima, como le decía, la ilustrísima Corte de Apelaciones analizó punto por punto las pruebas y efectivamente para mí es importante resaltar justamente lo que señala la propia querellante, ¿no es cierto?, cuando señala que en su presencia el imputado Purto, ¿no es cierto?, llama al comisario y este le manifiesta efectivamente que el menor de edad había sido detenido y había sido expulsado del sector de Melipilla. Queda claro, su señoría, que en la participación de la detención participan civiles y el imputado Purto, pero no así mi representado. Mi representado nadie lo reconoce en los hechos y la propia querellante, la señora Clementina Miranda, señala, ¿no es cierto?, que no lo conoció ni lo vio nunca, sino que solamente tuvo de él referencia a través de terceras personas. Su señoría, todos los funcionarios de Carabineros interrogados al tenor de los hechos desconocen la existencia de esta situación investigada, salvo uno, que se desvirtúa un poco porque habla de una supuesta sustracción de una bicicleta, un delito conexo, pero que no dice o tiene claridad respecto al tema puntual. Para mí es importante, su señoría, respecto a la imputación que se le hace a mi representado, señalar que nunca, su señoría, fue jefe de la unidad. Es imposible que un subteniente recién ascendido a teniente asuma una comisaría y así lo hacen ver las propias declaraciones de los funcionarios de Carabineros. Le decía, hay un sinnúmero de declaraciones de funcionarios de Carabineros a través del proceso, que algunos en su mayoría ni siquiera se acuerdan del subteniente Pedro León Ramírez Iranes, ya que este tuvo escasos meses en dicha unidad. El comisario fue y se mantuvo siempre el mayor Sergio Silva Aguirre y el subcomisario y capitán Sergio Briega, quienes así lo declaran tanto en el sumario que hace mención el colega querellante como las declaraciones que constan en el proceso judicial. Efectivamente, ellos asumieron, producto de las circunstancias de hecho que se vivieron posterior al 11 de septiembre, otro tipo de funciones administrativas, pero es importante por lo mismo resaltar, su señoría, que ellos cumplieron ambas funciones. Es imposible que una comisaría quede acéfala y menos en manos de un subteniente recién ascendido. Era el menos antiguo de la unidad y es quien conoce un poco la estructura orgánica de la institución de Carabineros, sabe que una comisaría tiene tenencias a cargo. Esas tenencias estaban justamente a cargo de tenientes que tenían mucha mayor graduación que el subteniente recién ascendido Pedro Ramírez Iranes, y por lo tanto era imposible que un teniente recién ascendido en el escalafón de mandos le pudiese dar órdenes a estos tenientes que eran de mayor antigüedad. Les decía, las declaraciones de los oficiales reconocen que el subteniente estaba bajo su cargo y eventualmente también, como les señalaba reiteradamente, las declaraciones de los funcionarios señalaron que el mayor Silva se mantuvo siempre a cargo de la unidad policial y así, y es importante en este punto resaltar, dos partes policiales, su señoría excelentísimo, que se acompañaron al proceso investigativo, que son el parte 47 y el parte 184 de esta comisaría de Carabineros, los cuales en el pie de firma, ¿no es cierto?, en el pie de firma, la individualización y la firma era justamente del mayor Sergio Silva, que era quien comandaba esa comisaría de Carabineros y que se entiende estaba a cargo de dicha unidad policial. Por lo tanto, pretender la sentenciadora de primera instancia y los querellantes de que era mi representado, un subteniente con escasos años en la institución, recién ascendido a teniente, quien se hace cargo de una unidad policial,
no se condice con la realidad, no se condice con los reglamentos y no se condice con la prueba del proceso, su señoría. Su señoría, para terminar y ser somero en este punto, la participación, lo dice el propio fiscal de la Corte de Apelaciones de San Miguel, no se encuentra acreditada, y lo que pretende la sentenciadora es hacer una imputación forzada de los hechos, ya que ni siquiera señala el modo de participación que tuvieron los imputados y en especial mis representados. Y me permito leer, su señoría, señalándose que Pedro Ramírez Irane, que no toma de forma alguna parte en la detención. Por lo tanto, esa detención no le puede ser imputado de manera alguna. Dicho fallo, refiriéndose al fallo, ¿no es cierto?, de primera instancia, dice, la prueba rendida de autos no se puede demostrar ni aún con estándares de valoración del sistema inquisitivo, su señoría excelentísima, que se investigó la causa originalmente. Puede existir un correlato entre la sanción penal que se les ha impuesto a estos en el fallo de primera instancia. No existe dolo, su señoría, y no existe acreditación alguna de la forma de cómo ellos han participado. Sin embargo, sí existen antecedentes fehacientes en el proceso de que el comisario era el mayor Sergio Silva y el subcomisario era el capitán Sergio Brieva. Hay que recordar las declaraciones del coimputado señor Purto, quien al reconocer la entrega del detenido en la comisaría de Carabineros señala claramente, y lo hace así en todas sus declaraciones, que lo entrega a un capitán quien se encontraba en la guardia. Mi representado, su señoría, no cumplía funciones de oficial de guardia, y así lo acreditaron y lo señalaron diversas declaraciones en el proceso, y por lo tanto pretender, ¿no es cierto?, hacerles imputaciones respecto del secuestro calificado, la sustracción de menores respecto a esto, no existiendo dolo y no existiendo ningún tipo de grado de participación, su señoría, creemos que es improcedente, y por lo tanto venimos en solicitar, su señoría excelentísima, que se mantenga el fallo y se confirme determinando y estableciendo la absolución total de mi representado don Pedro León Ramírez Irane, su señoría, y es lo cuanto vengo en alegar en este estrado. Bien. Finalmente, don Gastón Salinas puede hacer sus alegaciones. Está sin audio. Ahí sí. Con la venia del señor presidente y de este excelentísimo tribunal, alega Gastón Salinas por el Consejo de Defensa del Estado, Fisco de Chile. Su señoría excelentísima, para efecto registro 12:21, no me extenderé más de 15 a 20 minutos a todo evento. He escuchado los alegatos de los distinguidos colegas y analizado las causales de casación. Gran parte del tiempo hemos escuchado relación de hechos y mención casi exclusiva al fallo de primer grado. Yo sencillamente me voy a referir al derecho y a la sentencia de segundo grado, que es lo que nos convoca en un recurso de casación. Entonces, ilustrísimo excelentísimo tribunal, ¿cuáles son los antecedentes del caso? Tenemos querellante en contra de los inculpados y una demanda civil por indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile, ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de lo que se describe como violación de los derechos humanos y sustracción de menor por parte de agentes del Estado, para que puedan proceder las indemnizaciones. Entonces, esto dice relación, excelentísimo tribunal, con un incidente protagonizado por un médico de civil, quien manifiesta en su versión haber sufrido el intento de robo, asalto o agresión por parte de un joven en bicicleta, al cual redujo con ayuda de otros civiles en la vía pública. Es decir, no hay constancia que hayan intervenido agentes del Estado ni ninguna de las situaciones a que se refieren, ¿no es cierto?, las normas del Tratado de Roma. ¿Ya? Luego voy de inmediato a la sentencia recurrida de casación por la actora.
porque aquí no me voy a referir a si se confirma o revoque, no, estamos en un causal de casación. Y aquí no hay vicio de nulidad respecto al fallo de segundo grado. ¿Qué dice la sentencia de casación? Que es casada por los recurrentes. La sentencia de segundo grado, pronunciada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, rechaza las demandas de indemnización de perjuicios contra el Estado de Chile y establece que se trató de un hecho delictivo común contra el entonces menor adolescente de apellido Miranda. Deja en claro el fallo de segundo grado que tanto Purto, médico, tuvo un altercado en la vía pública con el joven Miranda, pero no lo sustrajo en los términos del artículo 142 del Código Penal, norma que se da por infringida por uno de los recurrentes. Y esa misma conclusión se plasma también, excelentísimo tribunal, y es refrendada por el informe de la fiscal judicial. Por cuanto Purto tan solo llevó a este joven a la comisaría. Entonces, si nos vamos al 142, no se puede apreciar cómo se podrían aplicar los fines de esa norma. Aquí, esa sustracción, no hay constancia que se haya pedido un rescate, ni se haya querido arrancar decisiones con ese acto. Por otra parte, el fallo deja en claro, respecto a la prueba, ¿no es cierto?, aportada por todas las partes en el proceso, que quien estaba a cargo de esta comisaría en Melipilla era el mayor Sergio Silva, no el acusado. Hay múltiples interrogados y ninguno dice que Ramírez Iranes tenía a cargo la comisaría, quien tan solo llevaba un mes en el grado de teniente. Y en sus declaraciones además manifiesta que ni siquiera recordaba algún incidente con el doctor Purto. Entonces esto nos lleva al siguiente raciocinio, excelentísimo tribunal. ¿Cómo puede haber infracción de normas legales respecto de las presunciones si existe una contradicción en realidad respecto a las presunciones que podríamos aplicar en contra o a favor de los imputados? Y ahora entonces paso inmediatamente a la casación del programa de derechos humanos. En esta casación se pide, ¿no es cierto?, o se solicita anular el fallo porque se estima que se ha infringido el 546 número 7, o sea, las normas reguladoras de la prueba. Y para dar por infringir las normas reguladoras de la prueba, se alude al 488, ¿no es cierto?, en cuanto a las presunciones. Pero no olvidemos que el 488 lo que nos exige es que se trate de hechos reales, probados, no en otras presunciones. Y estas deben ser múltiples, precisas, concordantes, directas. De ninguna manera podemos estar frente a una presunción que induzca sin contraposición alguna a una misma conclusión. Pero aquí tenemos presunciones contradictorias en todos los aspectos. Y con ello entonces se da por infringido los artículos 7, 14, 15, número 1 y 142 a que ya me referí. Y para estos efectos, esa casación transcribe o menciona algunas declaraciones de testigos, entre paréntesis, todos testigos de oídas, e indica antecedentes que, según el recurrente, permitirían comprobar los hechos vía presunción. Pero, sin embargo, lamentablemente, esas declaraciones mencionadas en el mismo recurso de casación son contradictorias. ¿Por qué? Porque doña Clementina Miranda dice que supo del incidente en la vía pública por un altercado de su hermano con el doctor Purto, que era médico de Carabineros, conocido en la zona. Y el otro testimonio que se invoca es el de don Ramón Ángel Miranda, que dice que supo que su primo había sido detenido por funcionarios de Carabineros. En realidad, al decir que fue por funcionario Carabinero, da la impresión que hubiera sido como participaba un piquete de Carabineros, o sea, como la fuerza pública, pero nada, eso es así. Fue un antecedente de una especie de riña en la vía pública. Ya hemos escuchado los alegatos anteriores, así que no me refiero a ello porque está clarísimo. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto constituye una presunción múltiple, precisa, concordante, que no induzca la más mínima contraposición respecto a una conclusión? No es posible. No es posible entonces configurar vía presunción la infracción a una norma legal, vía anular el fallo de segundo grado. Y la casación del demandante civil la fundamenta en el 546, número 4 y número 7, y distingue entre Purto y Ramírez.
Respecto de Purto dice que hay confesión, porque lo llevó a la comisaría. Pero, excelentísimo tribunal, nosotros creemos que la confesión no basta con llevar a una persona que ha participado en una riña o en un intento de asalto, depende de la versión que uno dé, ¿ya? O de un choque entre la bicicleta y la camioneta del doctor Purto, no sé. Yo no me voy a meter en eso porque no corresponde tampoco ante esta excelentísima corte entrar a dilucidar ello. Pero no vemos que eso pueda constituir una confesión en los términos de un atentado a los derechos humanos o de secuestrar a un menor. Y en cuanto al testimonio que menciona doña Clementina Miranda respecto de Ramírez, dice que doña Clementina Miranda fue a la consulta privada del doctor Purto, a la consulta privada, y allí lo escuchó que llamó al mayor Silva. Esto lo establece el fallo segundo grado, es un hecho probado en la causa. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo podemos condenar a otra persona si no tenemos la certeza que estaba a cargo de ese lugar? Es Silva a quien se refiere la testigo de la propia parte recurrente. Entonces, yo no veo cómo se puede estructurar o construir un recurso de casación cuando las mismas declaraciones de los testigos que damos en apoyo del recurso luego son contradictorias con mi misma línea argumental, o decimos entonces que la veracidad de ella no puede haber sido tal porque estaba muy nerviosa o por la congoja del acto que le tocó vivir. Bien, entonces, ¿por qué son improcedentes las casaciones, excelentísimo tribunal? Por lo siguiente. Uno, porque no hay infracción a las normas reguladoras de la prueba por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Al contrario, lo que han hecho los sentenciadores de segunda instancia es que han sido rigurosos en no condenar ni sancionar por error a una persona que no corresponde. Las presunciones incluso deben operar conforme al principio del indubio pro reo. Quien estaba a cargo en la comisaría era el mayor Silva y no Ramírez. Eso no impide que esa persona tenga otras funciones asignadas. No hay presunciones que constituyan plena prueba de la participación de los imputados, ni menos de violación a los derechos humanos con ese acto. 3. Los testimonios, como ya referí, en las casaciones, aludido en las casaciones, porque yo no me voy a meter aquí a los hechos, son contradictorios. Doña Clementina, ya dije, ¿no es cierto? Miranda, todos testigos de vida, dice que supo de esto por un altercado en la vía pública, y su primo Ramón Ángel dice que es un grupo de funcionarios carabineros quienes detienen al menor. Entonces se trata, como bien reconoce el fallo segundo grado, de un delito común, de un incidente, un altercado, un intento de asalto o de agresión, como queramos denominarlo, en la vía pública, donde los partícipes son un médico de civil, señor Purto, quien actúa de forma particular en este hecho, no con funcionarios policiales para el efecto. Entonces es una situación casual el hecho de que esta persona, el doctor Purto, a su vez revistiera la calidad de médico de carabinero. No se trata de una situación política o de aplicación de tormentos para obtener una confesión, nada de ello. No existe esa connotación, excelentísimo tribunal. La víctima, como reconoce el fallo, incluso el de primer grado, es la única alusión que voy a hacer al fallo de primer grado, dice que no era militante, ni simpatizante, ni participaba en ninguna actividad política, ni fue detenido por un grupo organizado de represión. Hecho de la causa, aprobado. No puedo dejar fuera hechos que ya están acreditados en la causa. Entonces este hecho no califica, excelentísimo tribunal, ni siquiera conforme a la ley 20.357, ¿no es cierto?, que tipifica los delitos de lesa humanidad y genocidio, donde se requiere para ese efecto, ¿no es cierto?, que se trate de un ataque generalizado, sistemático contra la población civil, o que ese ataque corresponda a políticas de Estado o de sus agentes. No, excelentísimo tribunal, porque acá se trató de un problema entre particulares, ya sea de una agresión, de un asalto, como quiera denominárselo, pero no dentro de los términos, ¿no es cierto?, ni siquiera de lo que establece el artículo 7 del Tratado de Roma, donde también insiste, ¿no es cierto?, que debe tratarse de un ataque generalizado, ¿no es cierto?, sistemático, contra la población civil. No, estos hechos, lamentablemente, hay hechos delictivos, pero no son
¿no es cierto?, calificados ni dentro del artículo 7 del Tratado de Roma, ni siquiera podría serlo de los contemplados en la ley 20.357. El Estatuto de Roma es claro al respecto. Y hay un antecedente más que no he escuchado en estos alegatos, excelentísimo tribunal, o perdón, me excusan si alguien lo comentó, y es no lo que dice el Consejo de Defensa del Estado, que usualmente nosotros incluso nos querellamos cuando vemos que hay causas de víctimas de los derechos humanos, somos querellantes en esas causas. Pero acá la propia Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en su informe, volumen 2, tomo 3, capítulo 5, señala los casos declarados sin convicción. Y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación declara expresamente y señala que respecto a don Óscar Hernán Miranda Segovia, la comisión no pudo formarse la convicción sobre su calidad de víctima de los derechos humanos. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, nosotros no podemos vislumbrar cómo podría prosperar este recurso de casación cuando no se dan en la especie las causales a que he aludido. Por lo tanto, estimo que el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel no debe ser invalidado para este efecto. Es todo, señor presidente, excelentísimos tribunales. Bien, gracias. Quien delegado era el señor Salinas, ¿no? Sí, Sí, Gastón señor. Salinas por el Consejo de Defensa del Estado, señor presidente. Y el último, escúcheme, y el último de los alegatos, terminada la vista entonces. Muy bien.